Familia de Víctor y Vida, bienvenidos a la Iglesia en Casa. Y sí, Iglesia en Casa porque estamos reunidos en diferentes partes de Atlanta, en diferentes partes de Georgia, Gwinnett. Estamos todos reunidos comiendo, disfrutando. Y si no estás en Estados Unidos o estás en otra parte de Estados Unidos, por favor escríbenos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Si de Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua. No sé en qué parte estás en este momento. Así que escríbenos. Incluso si estás aquí, por favor, escríbenos con quién estás reunido, a quién invitaste a tu iglesia, a tu casa, para poder tener este servicio en familia. Sé que el pastor que nos está viendo en este momento dijo que iba a comer unos frijoles volteados. Pastora, espero se los haya hecho, espero que estén disfrutando con todos los que han invitado a su casa. Y sé que este será un momento muy bueno, muy chévere, donde vamos a compartir, donde vamos a hablar de la palabra. Y por favor, no te lo pierdas. Deja tu like, también a tu vez, coméntanos en las redes sociales, etiquétanos para poder ver cómo pasaste la iglesia en el servicio de hoy. Y unas pocas cosas te quiero mencionar antes de que empecemos con lo que viene siendo la alabanza y el mensaje que seguimos en nuestra serie de Perdona. Y te quiero hablar de Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 es un versículo que hemos leído varias veces, pero es un versículo que nos habla sobre el diezmo y la posición que Dios tiene sobre esto y lo que piensa. Y dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Dios nos manda a ponerlo a prueba. Dios nos manda a hacer este intento de fe, donde nosotros podemos decir: hey Dios, nos vas a llenar las alacenas. Dios, tú vas a darnos más si nosotros somos obedientes con nuestros diezmos y ofrendas. Así que familia, aquí va a estar saliendo el código QR en pantalla. Puedes dar tus diezmos y ofrendas digital o esperar para el siguiente servicio. ¿Por qué el siguiente servicio? Porque vamos a estar en casa, pero en casa física, en casa Discovery High School. Nos vemos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde para poder celebrar este 22 de marzo nuestro servicio presencial. Y a su vez, el 5 de abril tenemos nuestra celebración de Easter en el servicio de las 11 de la mañana y en nuestro servicio de la 1 de la tarde. Dios también quiere hablarnos sobre toda esta serie de perdonas, pero también tenemos que recordar que el mayor acto de perdón se dio en la cruz. No te lo pierdas y ven, invita a un amigo, invita a un familiar, va a estar buenísimo. Entonces, en este momento vamos a empezar con nuestra alabanza y con nuestra adoración, pero antes de eso quiero orar por lo que Dios va a hablar a nuestro corazón durante todo el mensaje y lo que Dios va a hacer durante este momento de alabanza. Papá, gracias por estar aquí. Gracias porque estamos en casa reunidos con otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, Señor. Papá, bendice cada casa que nos está viendo en este momento, ya sea en línea, ya sea en vivo, ya sea en otro momento de la semana. Papá, llena sus alacenas, que puedan probarte a ti, Señor, con los diezmos y ofrendas. Papá, háblanos a nuestro corazón con este mensaje que tienes a través de nuestro pastor. Háblanos a nosotros en esta alabanza, Señor, y que podamos escuchar tu voz durante todo este servicio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Adoremos al Señor. De la multitud, solo tu gracia limpia mi maldad. Es más de lo que yo imaginaba. Qué gran Dios, qué gran Dios. Qué gran Dios, qué gran Dios. Qué gran Dios, qué gran Dios. Qué gran Dios, qué gran Dios.
Hola, Víctor y Vida, qué bueno que estamos reunidos en nuestras casas, en sus hogares. Me imagino que en este momento a lo mejor están comiendo sabroso, están disfrutando de esa comunidad. Bienvenidos a todos los vecinos, familiares, y les quiero explicar por qué hacemos la iglesia en casa. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia en realidad no está formada por edificios, templos o catedrales. La iglesia de Dios somos nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo y hemos sido lavados con su sangre, formamos la iglesia global del Señor Jesucristo alrededor de todo nuestro planeta. Y es por eso que aprovechamos estas oportunidades como el día de hoy para que en cada hogar haya una iglesia. En cada hogar se puedan alcanzar a personas que normalmente es más difícil o complicado de alcanzarlas. Así que esa es la razón por la cual hacemos esto, porque es una herramienta evangelística que si la aprovechamos, que si la ponemos en práctica, podemos llevar el mensaje de Jesús a muchos lugares donde normalmente no lo llevaríamos si estuviéramos solamente en un edificio. Así que sean bienvenidos todos y espero que pasemos estos minutos que vamos a conversar y compartir sobre lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca del perdón. Esta es la tercera semana en nuestra campaña 40 días del perdón. La inició el pastor Ronnie Madrid de la iglesia Vida Real en Guatemala y nos compartía el pastor Ronnie acerca de cómo luce un corazón sano que ha podido perdonar. La semana pasada, allá en Discovery, hablamos acerca de cuáles son las características cuando hemos perdido la vida en abundancia que el Señor Jesús nos prometió. Pero hoy queremos enfocarnos en un tema que creo que es súper importante y lo titulaba Los beneficios del perdón. Los beneficios del perdón son increíblemente maravillosos y les quiero contar que cada uno de estos beneficios tiene una consecuencia positiva y directa en cada una de nuestras vidas. Y yo sé que a veces es difícil perdonar cuando hemos recibido ofensas, cuando hemos estado en situaciones complicadas, o sobre todo cuando aún estamos atados a esas situaciones del pasado. Y si pudiera hoy ser honesto y a lo mejor contar algo de mi propia vida, tuve que perdonar algo muy serio y por eso les digo que hay beneficios tan lindos del perdón porque los he experimentado en mi propia vida. Déjenme contarles rapidito lo que experimenté cuando tenía, déjenme ver, probablemente unos 12, 13 años. Habíamos empezado a asistir a la iglesia con mi familia desde que yo tenía 7 años. Mi papá me cuenta que le hice una pregunta en la cual le decía, papi, ¿qué somos? No somos católicos porque no vamos a misa, no somos evangélicos porque no vamos al culto. ¿Qué somos? Y dice mi papá que esa pregunta empezó a martillar su corazón y su mente porque él se pudo dar cuenta que no estaba dándole a sus hijos esa instrucción espiritual que necesitábamos. Inmediatamente, como un hombre responsable y el mensaje que Dios le trajo a su vida, nos inscribió en un colegio cristiano que en ese tiempo en mi país era algo totalmente rarísimo porque los colegios cristianos eran muy escasos y desde allí empezamos nosotros a conocer de la Biblia, del Señor Jesucristo. Me recuerdo que en las tardes
Entonces yo le llegaba a contar a mi papá sobre todo lo que aprendía de Jesús y poco a poco mi papá empezó a conocer más de Cristo, mi mamá, mis abuelitos, hasta que toda la familia nos volvimos cristianos y gracias a Dios eso nos hizo empezar a perseverar para crecer más en este camino del cristianismo. Y si puedo adelantar un poquito la historia y llego hasta que lo tengo los 12 años, estábamos en una iglesia muy linda, una iglesia muy bendecida, sirviendo en diferentes capacidades, pero en lo personal tenía un deseo, un anhelo de conocer más de Dios, de conocer más sobre la Biblia, de tener experiencias con Dios. Y recuerdo que tenía un maestro que empezó como a ser un mentor. Empezó como a ser alguien que me enseñaba acerca de la historia bíblica, de la geografía, de temas que eran súper interesantes. Y poco a poco este maestro empezó a ganarse mi confianza. Lo que no sabía es que esta persona realmente estaba utilizando la iglesia solamente como un medio para poder aprovecharse de niños. Y es algo muy triste, es algo muy, muy difícil de creer, pero creo que en este mundo donde hay tanta gente con motivaciones tan malas, son cosas que suceden todavía en el día de hoy. Bueno, en cierto día cuando me estaba dando una clase acerca de las tentaciones, este maestro empezó a tratar de tocarme y empezó a tratar de abusarme y puedo recordar que ese niño de 12 años literalmente me quedé frisado, congelado, porque era una persona a la cual le tenía tanta confianza, le tenía tanta admiración y hoy está haciendo algo totalmente en contra, algo totalmente que no tenía sentido. Y gracias a Dios que pude salir de ese lugar, ya no pasó a nada más, gracias a la misericordia de Dios, pero también tuve la oportunidad de contárselo a mis papás. Por supuesto, mi papá estaba súper furioso, lo denunciaron en la iglesia, lo echaron de la iglesia y fue una experiencia triste, fue una experiencia que en cierta forma, cuando hoy la analizo despacio, sé que lo que causó en mí fue como un rechazo a la iglesia. Lo que causó en mí fue como, no quiero estar en esto porque a lo mejor hay gente que no es quien dicen que son. Y eso hizo que durante mis años de adolescencia me empezara a apartar de Dios, no querer estar en la iglesia, me metí en el deporte, en el karate y ese se volvió mi Dios. Cambié del Dios de la Biblia al Dios del deporte. Pero fíjense que en mi corazón estaba el deseo de algún día vengarme de este hombre, porque yo decía, qué injusticia, máxime cuando ya tenía 18, cuando tenía 19 años y estaba en buena forma y había aprendido a pelear y sabía cómo hacerle daño a alguien. Entonces empecé a tener esos pensamientos de, es necesario hacer justicia, es necesario poder vengarme y darle una lección a este tipo. Y ese pensamiento empezó como a desarrollarse en mi corazón y en mi mente. Y les cuento que una vez iba con otro amigo en el centro, en la capital de mi país, y no pueden creer lo que vi a este hombre de la mano con otro niño de 12 años. Me entró tanta rabia y tanto enojo que íbamos en un bus y me quise bajar del bus, no pudimos bajarnos, pero quedó ese sentimiento de ira, de venganza, de hacer que él pagara por el mal que había hecho. Y el día que tuve mi encuentro con Dios, el día que el Señor en su misericordia empieza a quitar los velos, empieza a romper con esas fortalezas que había creado en mi mente, una de las primeras cosas que el Señor trae a mi corazón es poder perdonar. Y lo primero que se me vino a la mente es, tengo que perdonar a esta persona, tengo que soltarla porque literalmente de alguna forma mi vida estaba atada a ese evento y había algo donde yo quería tomar la justicia por mi propia mano. Bueno, la situación es que al perdonar, hoy
soy un testigo en primera fila. Hoy puedo contarles con experiencia personal de esos beneficios que he cosechado a lo largo de todos estos años, porque un día tuve la decisión de perdonar. Y estoy seguro que ahora que hemos estado hablando acerca del perdón y que estamos en los grupos, para los que están en grupos, estoy seguro que han surgido conversaciones muy interesantes acerca del perdón. Hoy les quiero recordar que perdonar va a cosechar beneficios maravillosos en nuestras vidas, y de eso les quiero hablar el día de hoy. El Señor Jesucristo nos dice unas palabras que en cierta forma son fuertes, pero creo que nos dan la revelación, nos dan la actitud, pero más que la actitud, nos dan cuál es la posición de Dios al respecto del perdón. Y déjenme leerles lo que dice Mateo 6 en las palabras del Señor Jesucristo en los versos 14 y 15. Dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero, dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Miren qué tremendas las palabras de Jesús en este pasaje, donde está teniendo una relación directa entre nuestro perdón y la forma en que somos perdonados de Dios. Lo primero que podemos deducir de este pasaje, el primer beneficio, y creo que es el beneficio más grande y el beneficio más maravilloso sobre nuestras vidas, es que cuando nosotros perdonamos, entonces Dios perdona nuestros pecados. Y yo sé que hay muchas excusas, yo sé que hay muchas situaciones complejas. No soy quien para decirte, oh, perdona, no quiero minimizar lo que te pasó en el pasado, pero lo que sí te quiero decir es que cuando nosotros soltamos esto, cuando nosotros podemos perdonar delante de Dios al agresor, al ofensor, al abusador, empieza un proceso de reconciliación con Dios en nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener nuestro corazón limpio, sano, saludable a través del perdón. Así que hoy quiero hablarte acerca de otras 4 cosas importantísimas cuando nosotros perdonamos. Son beneficios del perdón que cuando nosotros lo empezamos a ver desde esta perspectiva, estoy seguro que ninguno de nosotros quiere perderse esos beneficios. ¿Cuándo perdono? Lo primero que pasa es que soy libre del verdugo de la enfermedad. Cuando perdono, soy libre del verdugo de la enfermedad. ¿Sabían ustedes que hay una relación directa entre las enfermedades físicas con nuestras emociones? ¿Sabían ustedes que hay estudios que se han realizado por universidades muy prestigiosas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en otros países del mundo, donde se ha podido corroborar que muchas enfermedades están directamente relacionadas con la falta de perdón? Incluso han hecho estudios donde muchos tipos de cáncer, imagínense eso, tienen que ver con amargura, tienen que ver con cosas que aún quedaron en el corazón. Por eso es tan importante que nosotros podamos perdonar, porque eso nos va a hacer vivir más sanos. Miren lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. El corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Los proverbios fueron escritos aproximadamente hace 3000 años. Y hace 3000 años ya la palabra de Dios nos estaba enseñando esa relación directa entre nuestro corazón y cómo se manifiesta en el cuerpo. El primer gran beneficio que hoy estamos platicando, que estamos aquí aprendiendo, es que el perdonar nos va a traer salud. Otro beneficio que quiero compartir con ustedes es que cuando perdono, tengo una mejor
perspectiva del futuro. Cuando perdono, tengo una mejor perspectiva del futuro. ¿Qué significa eso? El perdonar nos hace ver el futuro de una forma más esperanzadora, nos hace ver el futuro con pasión, con la esperanza de que Dios va a hacer algo. Por el otro lado, una persona que está amargada, una persona que literalmente tiene esos lentes de amargura y falta de perdón, todo lo mira en negativo, todo lo mira en una forma equivocada. Y qué mejor ejemplo, si pudiéramos irnos a la palabra de Dios, que la vida de José. Imagínense la vida de José. Para los que hemos leído esa historia, uno podría decir qué injusticias, y sí es cierto, qué grandes injusticias la que le hicieron a José. De muy jovencito, sus hermanos lo vendieron para ser esclavo. Lo compraron unos mercaderes, en aquel tiempo eso era algo muy común en las sociedades, se lo llevan a Egipto y lo venden al mejor postor. Dentro de los planes de Dios lo compra alguien muy poderoso en el reino de Egipto y él empieza a tener ahí mucha influencia y aparentemente ya el sufrimiento se había terminado, porque no me puedo imaginar lo que pudiera haber sentido José cuando sus propios hermanos lo habían vendido como esclavo. Ya nunca vio a su familia, pasaron muchos años donde él simplemente estaba diciéndole a la gente qué hacer, pero al llegar aquí donde este oficial del ejército y del gobierno egipcio que se llamaba Potifar, él empezó otra vez a sentir que Dios le está abriendo las puertas cuando de nuevo viene otra injusticia. La esposa de Potifar, que era una mujer muy perversa, quería tener relaciones sexuales con él, y José, que era un hombre íntegro y que demostró su integridad en el momento más difícil de la prueba, salió huyendo cuando esta mujer lo quería acostarse con él. Sin embargo, ella mintió y le dijo a su esposo que el que la quería abusar fue José, y los que conocen la historia saben que él terminó preso nuevamente, injustamente. Pasó muchos años ahí preso y en la cárcel otra vez el Señor empezó a abrir puertas, tenía el favor de Dios, se volvió uno de los líderes de la cárcel y allí encuentra a dos personajes que venían de la corte del faraón. Tienen unos sueños, José les revela, les da una revelación de lo que pasó en los sueños, se cumplen al detalle y hay un pasaje ahí que él les dice: recuérdate cuando estés ante el faraón de que yo estoy acá y que te dije cómo iba a ser tu futuro. Y la Biblia nos dice claramente que a este personaje se le olvida nuevamente y José pasa otro tiempo en la cárcel como que fuera una injusticia. Al pasar los años, el faraón tiene un sueño que no lo deja en paz y es el famoso sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Nadie se lo podía revelar y este personaje que había estado con José en la cárcel dice: oh, conozco a alguien que pudo descifrar mis sueños. Lo mandan a traer. José hay a favor delante del faraón, les da una estrategia increíble para una situación que iba a venir sobre toda la tierra del Medio Oriente, y José en un momento se vuelve el segundo en autoridad después del faraón. Por supuesto, esto es fácil contarlo en estos 3-4 minutos, pero en la vida de un ser humano, en la vida de José, no me puedo imaginar cuántos dolores, cuántas noches de tristeza, cuántas situaciones donde él clamaba a lo mejor y le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué es como que todo me sale mal? Y en estos versículos que te voy a leer, él se dio cuenta de la razón tan importante cuando se reencontró con sus hermanos y los pudo perdonar cuando ellos lo habían vendido como esclavos. Leamos esto en Génesis capítulo 45. Pero no se inquieten, le dice a sus hermanos, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra
ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Es increíble ver cómo un acto tan perverso, tan triste, como que los hermanos hayan vendido a su hermanito menor, ahora sea un propósito de Dios para salvarle la vida a su familia, pero no solamente a su familia, a naciones enteras. Eso pudo, el poder del perdón en José, pudo hacer que él tuviera esa perspectiva completa de que los planes de Dios son maravillosos. Y la Biblia nos dice que para los que lo amamos, todas las cosas ayudan para bien. Lo dije anteriormente, no sé cuál es tu situación, no sé por qué has pasado y no lo quiero minimizar, lo repito otra vez, pero lo que sí te quiero decir es que el poder perdonar, el poder soltarlo ante Dios te va a dar la capacidad de ver ese futuro promisorio, pero sobre todo el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Cuando perdono, también me hace vivir la vida abundante. Cuando perdono, me hace vivir la vida abundante. Y ahora quiero que estudiemos o meditemos en el caso Pedro. Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesús, fue alguien muy impetuoso, alguien que siempre quería hacer las cosas por sus propias fuerzas, pero creo que todos conocemos la historia donde Pedro, después de haber estado con el Señor 3 años, después de incluso de haber caminado sobre el agua, después de haber visto milagros, muertos resucitar, enfermos sanar, cojos caminar, ciegos que volvieron a la vista, después de escuchar en primera fila las enseñanzas de Jesús, Pedro negó al Señor, no una, no dos, sino que 3 veces. Creo que Pedro sería la persona menos indicada para volverse en el primer líder más grande de la iglesia cristiana. De hecho, cuando Pedro se arrepiente, cuando el Señor lo perdona, cuando él se perdona a sí mismo, es lleno del Espíritu Santo. Y escuchen esto, el libro de Hechos nos cuenta que en su primer mensaje se convierten 3,000 personas. Una persona que acaba de negar a Jesús 3 veces, que acaba de decir que ni lo conoce, cuando a su maestro lo están literalmente enjuiciando para darle muerte, a los días se convierte en una persona radicalmente transformada para ser la punta de lanza en la iglesia creciente y cristiana que estaba conquistando Jerusalén y todo Israel y luego todo el mundo. En otras palabras, no importa. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuál haya sido una experiencia, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, cuando nosotros dejamos que Dios siga ese proceso del perdón, seguro que vamos a empezar a vivir la vida en abundancia que Él nos ha prometido. Escuchen esto. En palabras de Pedro, en las mismas palabras de Pedro, en su libro de Primera de Pedro, nos da una perspectiva de cómo él, al ya casi finalizar su vida, está viviendo esta vida en abundancia que su mismo maestro le había predicado a él algunos años antes. Dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean.
Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra, y en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué palabras más positivas, qué mensaje más esperanzador de un hombre que había negado a Jesús, pero al perdonarse a sí mismo, al perdonar y dejar que Dios opere en su vida es completamente transformada. Y quiero leerles los otros dos versículos de este pasaje, los versos 8 y 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pedro lo había visto y lo negó. Nosotros no lo hemos visto y a lo mejor algunos de nosotros hemos negado a Jesús también con nuestros actos, hemos negado a Jesús con nuestras decisiones equivocadas, pero al igual que Pedro tuvo esa oportunidad de restauración, al igual que Pedro, que el Señor le dio la oportunidad de que se convirtiera en un predicador y en un líder de su iglesia, el Señor también es un Dios restaurador, es un Dios que nos da siempre otra oportunidad y hoy quiere que nosotros al perdonar podamos tener esa perspectiva de la vida en abundancia, pero sobre todo la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Hemos visto el caso de José, que pudo perdonar para tener una perspectiva mejor del futuro. Hemos visto el caso de Pedro, que al perdonarse a sí mismo pudo empezar a experimentar la vida en abundancia que el Señor le tenía. Y ahora quiero que miremos otro caso maravilloso en la palabra de Dios, y es el caso de Pablo. Pablo literalmente es el escritor de más de la tercera parte del Nuevo Testamento. Muchas de las doctrinas más fundamentales que tenemos sobre el cristianismo fueron reveladas a Pablo. Pablo es una piedra fundamental en la historia del cristianismo, pero lo que muchos no saben, que antes que fuera Pablo, él fue Saulo. Y Saulo fue alguien que persiguió a la iglesia sin misericordia. Nos cuenta el libro de Hechos que entraba a las casas y sacaba arrastrado a niños, ancianos, y los llevaba a cárceles, los llevaba a tormentos y literalmente a torturas. ¿Y saben cuál era el delito de estas personas? Su delito era ser cristianos. En otras palabras, Pablo persiguió a la iglesia cristiana porque tenía un celo, tenía una ira religiosa y pensaba que ellos estaban totalmente equivocados. Pero aquí viene la bella historia y cómo el Señor Jesús nos mira. Pese a que Saulo en ese tiempo estaba haciendo todas estas injusticias, el Señor Jesús vio en él este potencial. El Señor Jesús vio en él la capacidad de convertirse en un líder que podría dejar su pasado para tener un futuro maravilloso. Y el mismo Señor Jesús se le presenta en el camino a Damasco cuando iba persiguiendo más cristianos. Es un encuentro maravilloso. Su visión es completamente cambiada y de hecho él se convierte en el predicador más apasionado, en el predicador más esforzado, e incluso estuvo a punto de morir muchas veces por predicar el evangelio. Y hoy, bajo ese contexto, podemos escuchar estas palabras de Pedro que nos pueden ayudar a poder dejar el pasado cuando la falta de perdón nos mantiene atados a esos eventos que probablemente están definiendo nuestra identidad. Escuchemos lo que Pablo nos dice a cada uno de nosotros el día de hoy. Antes, dice Pablo,
Creía que todas esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo nos está diciendo acá que todo lo que él tenía, estudios, dinero, posición, autoridad, todo eso lo mira como basura literalmente, porque conoció a Jesucristo y Pablo tuvo que tener un corte definitivo. Literalmente cercenó su pasado que lo podría estar acusando para poder estar listo al futuro que Dios le quería dar. No es cierto que muchas veces nosotros aún estamos atados a ese evento. Como les contaba al principio, si yo hoy estuviera atado a ese evento que me pasó a los 12 años, entonces podría sentirme como alguien abusado, como alguien que no pudo responder, pero el perdonar me libera del pasado. El perdonar le dio a Pablo la oportunidad de dejar atrás esa época oscura donde muchas personas inocentes murieron, pero ahora el Señor le está dando esta nueva misión para alcanzar a miles y miles y miles de personas para el reino de los cielos. Y quiero terminar hoy con estas palabras en los próximos versículos del capítulo 3 en Filipenses, que nos van a hablar cómo es que nosotros podemos realmente entender que el pasado no va a tener más influencia sobre nuestras vidas. Escuchemos las palabras de Pablo. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. 2 puntos. En esto se concentraba Pablo. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Los beneficios del perdón son maravillosos. El primer gran beneficio es que cuando Dios nos perdona, nosotros tenemos el poder de perdonar a los demás. El segundo beneficio es que nosotros podemos entender la perspectiva del futuro, podemos tener una vida en abundante, pero sobre todo el perdón nos ayuda también a terminar con las cosas del pasado. Hoy ahí en sus casas, con sus amigos, hemos escuchado este mensaje y quisiera que por un momentito meditáramos si nosotros en alguna forma no estamos experimentando estos beneficios. A lo mejor no tienes una visión clara cuál es tu futuro. A lo mejor no estás disfrutando de la vida en abundancia. O a lo mejor aún estás atado a eventos del pasado con ese evento que para algunos los dejó marcados. Hoy te tengo buenas noticias. El Señor quiere que de una vez y por todas podamos terminar con eso, con el poder del perdón.
Vamos a seguir hablando en las próximas semanas en los grupos acerca de cómo perdonar, acerca de cómo mantenernos firmes en el perdón. Pero hoy rápidamente, allí donde están, en sus salas, en los comedores, donde estén viendo el mensaje, me gustaría si podemos cerrar nuestros ojos por un momentito, cierren todos sus ojos y mediten en esto. El poder del perdón es maravilloso. El poder del perdón proviene de Dios. Dios nos perdona de todos nuestros pecados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que hoy quiero que si hay alguien ahí en los hogares que a lo mejor sabe que está apartado de Dios, reconoces que Dios no ha sido una prioridad en tu vida, a lo mejor reconoces que no estás viviendo una vida de bendiciones abundantes, o en el peor de los casos, estás allí y dices, yo estoy atado al pasado, yo aún tengo esa sed de venganza contra alguien que me abusó o alguien que quiso hacer algo mal en contra de mí. Ok, hoy es un buen día para entregárselo al Señor y me gustaría orar con ustedes al respecto. Así que, ¿qué tal si todos repetimos esta oración ahí en sus casas? Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a perdonar. Señor, en nuestras fuerzas es difícil. En nuestras fuerzas, Señor, queremos venganza. Pero, Señor, cuando recibimos de tu amor, eso, Señor, empieza a ser una bendición y empezamos a cosechar tus beneficios. Señor Jesús, perdona, Señor, nuestros pecados. Señor Jesús, te invitamos a que vengas a nuestro corazón y que podamos experimentar los beneficios del perdón junto a ti cada uno de los días de nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesucristo, que hoy sea un antes y después, que hoy sea un punto de inflexión, que hoy sea, Señor, un borrón y cuenta nueva para tantas personas que necesitamos de tu perdón, pero sobre todo que necesitamos perdonar. En tu nombre lo declaramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición el haber estado acá con ustedes en este domingo 15 de marzo. Y como había dicho Daniel Mesa anteriormente, los invitamos para que el próximo domingo podamos estar nuevamente en Discovery High School. Y hay algo aquí que me gustaría pedirles. Todos tenemos testimonios, historias maravillosas del perdón, sobre todo de cómo hemos sido librados. Y si tú estás ahí en tu casa, estás comiendo, en donde estén reunidos, comparte cómo es que el Señor, a través del perdón, a través de poder perdonar a los demás, hoy estás cosechando esos beneficios maravillosos. ¿Sabes por qué es tan bueno escuchar tu historia? Porque una historia muchas veces nos hace entender de una forma más real, más personal, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.